Muy buenos días, bienvenidos a La Voz de los Corazones, el programa que se convirtió en esa cita, en esa motivación. Todos los sábados a las 10 de la mañana acaba de comenzar ese espacio y es necesario que usted llame a sus familiares, a su esposa, a su mamá, a su prima, a su tía y les dice, acaba de comenzar La Voz de los Corazones. El programa de hoy, un programa muy especial. Seguimos con esta serie de las 12 piedras, esos 12 cimientos apostolares. Quizás muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué serán las 12 piedras? Yo también me preguntaba eso hace unos años, si eran unas piedras físicas. Y siendo que sí tienen relación con unas piedras físicas, son unas cualidades, unas fuerzas que tienen muchos hombres en este planeta, como tú y como yo. Así que pónganse cómodos, papel y lápiz, porque lo que vamos a aprender hoy va a estar, mejor dicho, para alquilar balcón, como decimos. El cafecito, que no falte, el mate en Argentina y las bebidas que culturalmente en el planeta puedan consumir. Aquí es el espacio ideal para que usted se siente cómodo frente a una pantalla, frente a un dispositivo y se tome su cafecito y disfrute este maravilloso espacio. Hoy un invitado, como decimos nosotros, de lujo, de categoría, que nos inspira, Daniel Muñoz, Daniel Mensajero, el cantante, va a estar acá hablándonos, contándonos, enseñándonos acerca del ágata, esa piedra tan preciosa que representa, como lo dijimos ahorita, uno de los apóstoles, de esos 12 que caminaron con Jesús, pero que a su vez esas cualidades de esos apóstoles están reflejadas en cada uno de nosotros, en servicio, en amor, en comprensión, en disposición, en resonancia, en sentir interior. Mejor dicho, que sea Daniel el que nos dé con su hermoso sentir la explicación de esta piedra maravillosa. Ágata, bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Un saludo y abrazo grande de corazón a la voz de los corazones, esa voz que nos llena el alma y el espíritu, de conocimientos eternos, de verdades que nos resucitan. Asimismo, entonces escuchamos cuánta cantidad de voces en el mundo, no como la voz de los corazones, cuántos sistemas, cuántas creencias y cuántas conjeturas acerca del hombre, de su origen, y en medio del ruido, en medio de esa búsqueda de identidad de aquellos que soportan este ruido, entonces hay un hambre, permanece un hambre interna. Y surge una gran pregunta: ¿dónde está la verdad perdurable? Es ahí entonces donde cada uno de nosotros, al tratar de respondernos, vamos entendiendo que los libros, los dogmas, las creencias donde hemos estado, los impresos, la información que ha permanecido durante millones de años, únicamente puede ser filtrada por el corazón. Porque es ahí donde se encuentra el acceso al libro de la vida. Y es ahí donde, en este tiempo, surgen hombres que han escrito durante todas sus vidas virtudes. Han escrito virtudes, han conformado y han dejado huellas de virtudes como la lucha contra la injusticia. Aquellos hombres que en este tiempo tienen esas cualidades. Aquellos que han cruzado y han recorrido varias
creencias, han investigado y no se han conformado con su espíritu. Y hoy vienen a encontrar la verdad de su corazón. Aquellos que han incursionado en la ciencia, pero que no se conformaron con las fórmulas, sino que buscan la verdadera alquimia del espíritu del hombre, no la alquimia material de transformar los minerales, sino de entender que sí hay una mano mucho más inteligente y una mano que no solo diríamos que es inteligente, sino que por esa mano, por ese corazón, por esa luz, existe la inteligencia de un creador de las superciencias universales, no conocidas por la ciencia y los científicos de este tiempo. Entonces, aquellos ahora necesitan de ese creador innominado, ese creador que no tiene mano humana y que ha sido el autor de todas estas maravillas que vemos a nuestro alrededor. Aquellos hombres que también han buscado entre el mal y el bien, aquellos que han estado entre la luz y las tinieblas. La luz viene a ser entonces más que el mal que el bien. Las tinieblas se las puede considerar que precisamente se nos ha presentado para aquellos que descubren la trampa como el bien y el mal, en un sentido de el bueno y el malo. Aquellos que empiezan a entender que esa es una trampa de no ser ni creerse buenos y mucho menos ser malos, empiezan a entender que tienen que ser luz. Aquellos hombres tienen esa cualidad en este tiempo. Y así podemos seguir recorriendo por aquellos corazones que tienen un alma que se está conformando y que se ha visto en la necesidad de encontrar el alma creacional. Porque aunque no sepan cómo está funcionando su alma, empiezan entonces por intentar comprender cómo funciona su corazón. Porque a nivel científico se lo conoce, pero está muy lejos de entenderse el aspecto espiritual si es que no se empieza entonces a estudiarlo en nuestros actos y conocimientos. Y eso ya significa espíritu. Se necesita entonces una condición espiritual para poder entender la ciencia de la verdad del corazón. Entonces esos hombres como tal son aquellos que en este tiempo vienen caminando sin darse cuenta que son el reflejo de aquellos que caminaron hace 2000 años. Porque si nosotros nos preguntamos dónde están los apóstoles, entonces no vamos a tener una respuesta porque no los vemos físicamente según la historia. 12 hombres contados, pero no son 12 hombres contados los de este tiempo. Son 12,000 de cada uno de ellos. Son 12,000 que precisamente se ven reflejados ahora ya en el alma de cada uno de ellos, en el corazón de cada uno de ellos. Esos que te he mencionado son los que ya caminan en este tiempo. No se encuentran en los libros del ayer. Se encuentran entonces caminando y escribiendo las nuevas páginas de la historia para llegar a conocer el libro de la vida, donde nuestra identidad y el principio verdadero son los 7 espíritus de Dios, los 7 discos memorias, 7 puntos energéticos que se encuentran en el corazón, de donde nacen y donde se encuentran ahí morando dentro del cuerpo del hombre. Nuestro Señor anciano de días dictó entonces en la isla de Patmos a Juan el libro de la revelación donde constan los hombres reprogramados en luz, reprogramados porque vienen de vida en vida, cambiando su pensamiento. Aún aquellos que fueron en ese tiempo llamados apóstoles, entonces necesitaban más vidas para llegar a este tiempo. Mira a tu alrededor y entonces verás que necesitamos comprender que no podemos vivir en el pasado.
porque sería un error entonces tenerlos en un cuadro con un retrato, como se lo ha tenido o se lo ha intentado tener al Padre vivo, al Dios vivo, como se le ha intentado tener a Cristo, porque Cristo es un poder, no es un retrato. Y aquellos hombres que comprenden eso, entonces son sus seguidores. Son los seguidores del poder que se encuentra en el corazón de su propio cuerpo, pero que ese corazón, siendo un órgano, necesita ser descubierto para poder encontrar ese ser Cristo, ese poder, esa energía que los apóstoles empezaron a buscar. Surge entonces dos alternativas. La una, permanecer en el pasado, pretendiendo que esos apóstoles son simples retratos inalcanzables, hombres buenos a los cuales el mundo y el hombre errante, por no conocer esa ley del corazón, piensa que es malo y no puede alcanzar esa magnitud de esos hombres buenos, entre comillas. Pues los apóstoles no eran hombres buenos, eran hombres que comprendieron su luz, porque el mundo está lleno de una aparente bondad, pero el corazón es el que refleja realmente lo que está pasando en el mundo. Aquellos hombres entonces que fueron los de la sangre apostolar y que bebieron del mensaje de Jesús, el Señor anciano de días, entonces comprenden que ninguno ha habido bueno en la tierra, pero que en este tiempo, como tal, aquellos que no se conforman con creerse buenos, buscan lo justo, buscan la santidad de su ser y de su espíritu, la santidad de su corazón. Eso es entonces una de las alternativas, quedarse en el pasado. O, en este tiempo, simplemente entender que eso que parecía un retrato que está colgado en la pared de algún santo no tiene ninguna validez, sino que esa ilusión mental de lo que parece espiritualidad viene entonces a desvanecerse con una verdad interior donde tú mismo te ves reflejado en un espejo en lugar de un retrato inalcanzable de la divinidad y de aquellos que dejaron huellas, pero para ti. Lo que pasa es que te separaron de esa medida de hombre 144 donde está cifrado ahí en el mismo libro de Revelación. Son 144 codos que tiene la misma estructura o la misma base, simiente o muro y andamiaje espiritual que baña el planeta en este momento con esos hombres que empiezan a entender que son apóstoles actuales. Y si tú, al escuchar esta gran reflexión que viene a desembocar en una invitación, no simplemente en una reflexión pasajera para agachar la cabeza y seguir viviendo en el pasado, sino más bien sentir esa invitación que realiza el pálpito supremo a través del pálpito de tu corazón para entender que esas cualidades que te he mencionado de aquellos hombres que caminan en este tiempo no son aleatorias. Esas cualidades de justicia, esas cualidades de transparencia, esas cualidades de incorruptibilidad, esas cualidades de la búsqueda innata del Padre verdadero, sin nombre y sin fin. Si tú entonces entiendes esa invitación, es porque también sientes la piedra más diáfana y pura, como la piedra de jaspe, aquella piedra del Cristo interior que nos trajo nuestro Señor Jesús, anciano de días, porque aquellos hombres que estaban en ese tiempo, hace 2000 años, ya ahora palpitando en este instante, son la causa y tú eres el efecto. Ellos son los apóstoles del pasado y tú eres el hombre ley
vivo del presente, siempre y cuando entendamos entonces que estás cifrado y estamos cifrados desde mucho antes de la existencia de este planeta. Como tal, tenemos entonces un registro muy importante en Apocalipsis 21, y dice así: la Nueva Jerusalén, es decir, que es la nueva tierra donde hoy empezamos a surgir, aquellos hombres que no se adjudican conocimientos que no son de ellos, sino que siguen entonces conociendo la ley y entienden el mensaje y los conocimientos de la tecnociencia espiritual que trajo acá nuestro Señor Anciano de Días a través de sus contactos extraterrenos de hace mucho tiempo, y que son avalados por estos registros, que nunca nos lo revelaron, y que, como ya lo sabes, Juan fue preso en la isla de Patmos, y en ese tiempo, entonces, después de resucitado, nuestro Señor Anciano de Días le dictó este gran registro. Ahí, la Nueva Jerusalén, entonces, está aquí, en el corazón del hombre 144,000. Uno de los 7 ángeles entonces vio, y que tenían 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, mostrando a la esposa del Cordero, en un monte grande y alto, y es la gran ciudad. Dime tú si esta puede ser esta gran ciudad, está registrada aquí. Dime tú si esta ciudad llena de smog, llena de caos, esta ciudad llena de contaminación, pestes, enfermedades, llena de sangre derramada, de aquellos libertadores y de aquellos que se automutilan, de aquellos que buscan por medio de la guerra supuestamente la paz. Un planeta tan hermoso, pero lleno de contaminación. El corazón entonces de este planeta está conectado a ese corazón de jaspe, a ese corazón del Cristo, a la ley universal, la ley del corazón. Y por eso entonces se necesita una verdadera gran ciudad. Y aquellos hombres que empiezan a conformar dentro de sí ese andamiaje, comprenderán entonces y se verán reflejados en esa gran ciudad que desciende desde lo alto, desciende desde el cielo. Cielo significa cielo, pero no este cielo, donde solo vemos nubes, aviones y majestuosas aves volar como el cóndor, sino el cielo del universo, que únicamente se puede ver por dentro de ti, a través de un pálpito, se lo puedes sentir. Puedes sentir cómo entonces palpitan humanidades que te anteceden y desde dónde llegaron estos registros. Estos registros que avalan al principal, al jaspe, al gran ojo esperado de los tiempos, al mismo juez y asombro, al Señor Anciano de Días, que era Jesús, y que hoy está justamente palpitando para que vuelva en este momento. Tú sabes entonces que esa es la gloria del Dios vivo innominado, sin nombre y sin fin, porque dime tú si hasta ahora todos los dioses con nombres entonces pueden instaurar esta ciudad. De hecho, ya lo han hecho como esta ciudad llena de selvas de cemento, depredando nuestras selvas, nuestras montañas, nuestros ríos, y por supuesto contaminando nuestro río, nuestra sangre. Pero ahí dentro de esa sangre entonces se encuentra también esa herencia de jaspe, porque aquel que vence entonces será heredero de todas las cosas del Padre Eterno, así como Jesús lo heredó. Él, siendo uno con Él, nos hace uno con Él cuando sentimos, como sintieron los apóstoles, la verdad en ese corazón de jaspe. Porque hasta ahora hemos escuchado muchas verdades, pero ese corazón de jaspe que preexiste en ti, entonces es el que te preservó de estancarte en esas creencias como la humanidad
está dormida. Entonces tenemos una amplia lectura de este registro, pero no la vamos entonces a profundizar porque necesitaríamos mucho tiempo. Solo te puedo decir entonces que al escuchar esa verdad, entonces, de Jesús, los apóstoles identificaron plenamente porque tienen la misma sangre de Él. Eso significa entonces que entendieron su verdadera procedencia. No eran de aquellos que pregonaban y predicaban a los dioses de Baal o al dios de Baal, aquellos profetas que fueron degollados por la justicia que estaba dentro de Elías Juan, esa justicia del juez y asombro de los tiempos, el Cristo, a través de la orden magna del Padre Eterno. Esa orden magna es que se conforme ese andamiaje aquí en este tiempo, cuando el hombre ya se libere de sus creencias y reciba al Espíritu de la verdad que ha llegado. Por eso, entonces, son los hombres del fulgor de la piedra, preciosísima de jaspe. Pero aquellos son 12 apóstoles hace 2000 años y hoy son 12,000 de cada uno. Aquellos ángeles que son una medida a la cual deben llegar después de entender que no son hombres terrestres sino universales. No como los ángeles de los retratos y de las creencias, sino como los ángeles que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Por eso estamos luchando. Por eso luchamos por la verdad, porque queremos ser parte de ese libro de la vida. Y entonces estamos hablando del reflejo vivo de la historia en el presente de hoy, cuando este muro de la ciudad, del espíritu de los apóstoles, emerge en el planeta y se conforma en 12 piedras. Se conforma con 12 piedras. Y ahí está entonces, sobre esos 12 nombres, los apóstoles del Cordero, que hoy el Cordero entonces ya no es degollado. Hoy regresa, conformando esas 12 puertas, llenando los 4 horizontes, llenando todas las latitudes del planeta. Recuerda entonces que son códigos genéticos. Recuerda entonces que esos códigos genéticos representan o se reflejan en esa codificación de vidrio purísimo, que no es más que el cristal nuclear que se encuentra dentro de tus células. Por eso, ¿cómo nos reconocemos en ellos? ¿Cómo sabes cuál de ellos eres? Pues te voy a mencionar cuáles son las cualidades de este gran apóstol, que era Jacobo, el hombre ágata, el hombre de la piedra de ágata, la piedra ocre, la piedra café o la piedra marrón. Ahí es donde necesitamos el conocimiento eterno, donde necesitamos ser fieles a la tecnociencia del espíritu. ¿Qué es la tecnociencia del espíritu? Es la ciencia que enseñó Jesús para resucitar, para poder entender cómo estamos conformados en nuestro espíritu, porque las palabras no son suficientes. Esto es una aplicación práctica de mecanismos que te ayudarán entonces a descubrir la certeza interior que descubrió precisamente Jacobo, el hombre de la certeza interior, el hombre que formaba parte de los primeros 7 apóstoles y que vienen a ser los 7 discos memoria que conforman nuestro espíritu y que son transportados a través de nuestro cuerpo, por eso necesitas un cuerpo. Es la memoria de nuestro principio, ese principio creador que forma parte de esa gran fuerza de los 7 espíritus de Dios, de la fuerza interior que tenemos nosotros. Y que ellos mismos fueron precisamente quienes vinieron del corazón eterno universal. Y que ese corazón universal
también vino de ellos, y que ellos vinieron de la madre de las creaciones, y la madre de las creaciones también los dio a luz, y la misma madre fue entonces el primer pensamiento de ese eterno creador. Uno de los primeros fue Efeso, o es Efeso como disco memoria, que es Pedro. Otro es Esmirna, Andrés, el disco memoria de Andrés. El disco memoria Pérgamo, que es Jacobo. Sardis, que es Felipe. Filadelfia, Bartolomé. Y la Odisea, que es Tomás. Son los 7 primeros apóstoles que se vinculan directamente como energía de aquellos hombres que tienen 7 espíritus por dentro, 7 iglesias. Son 7 discos, memorias y puntos energéticos que han sido tratados como chakras en el mundo. No son chakras, sino son 7 iglesias, 7 candeleros, 7 copas de oro. Ahí es entonces donde nos vamos a enfocar precisamente en Jacobo. Porque los otros 5, Tomás, Mateo, Lucas, Judas, Tadeo y Simón, son los 5 sentidos del hombre. Y eso hay que tratarlo en otro momento, con la voz de los corazones. Entonces, incluso Judas Iscariote es el que reemplaza a Matías. Y ese también existe en este tiempo. Pero resulta que vamos a entender que hoy no va a tener ya poder sobre nosotros ese tipo de apóstol que refleja la traición que nosotros hemos tenido contra nuestro corazón. La traición de envenenar nuestro cuerpo con vicios, con mentiras, con creencias, de ignorar cómo funciona realmente las tinieblas y el mal, porque eso también es una traición. Si yo no conozco cómo funciona el mal, entonces, ¿cómo puedo proteger mi corazón? Si yo mismo he sido prácticamente parte de él, pero él no es parte de mí. El mal no es parte de él, porque si lo identificamos, ya no tiene poder sobre nosotros. Como tal, entonces, este Jacobo, que es el Santiago Mayor, fue llamado como el fuego del hombre, que en su contienda debe mantener prendida la lámpara. Jamás se apaga. La lámpara que nunca se apaga. Y sólo así llegarás con la voluntad de un emprendedor. Es emprendedor del Espíritu. Es emprendedor que busca los negocios del Padre Eterno, de nuestro Padre. Ese que no se conforma con respuestas prestadas, ni tampoco con repetir los credos que ya no tienen vida, sino con aquellas verdades que le alejan de la creencia, sino que le permiten sentir al Padre en el corazón, a través del Hijo, a través de el Verbo Creador, a través del fuego que está en aquellos que saben de Él y que hoy nacen y están en todo el planeta. Entonces no vienen de filosofías que dan vueltas sin cesar y mucho menos tampoco de aquellas academias que confunden al hombre e incluso tradiciones místicas. Como tal, este anhela una verdad y está muy comprometido, de forma muy intensa, con su espíritu, con su alma, con su hacedor, aunque le ha costado despertar y entender, porque por eso estuvo en todas esas creencias, pero también fue parte de ese proceso de de libertad y de albedrío que necesita el hombre para que avale la perfección de la ley del Padre Eterno, de la ley de la creación que está ahí en toda la conciencia creadora que rige los mundos. Si hay algo que existe es libertad y conciencia para adquirirla. Y que el hombre genere conciencia donde se encuentre. Ese es nuestro trabajo, de cada uno, individual. Entonces anhela esa verdad
Y aunque se encuentre precisamente en medio de un misterio, porque el mundo no conoce su procedencia original, entonces es un misterio, tiene claridad de su propósito, es fiel a su propósito. Él sabe que las verdaderas respuestas no pueden imponerse desde afuera y que deben surgir precisamente desde dentro, porque ese es el mecanismo. Única, limpia y clara debe ser la respuesta de la lógica del corazón. Por eso es que necesitamos purificar el corazón, porque debemos aprender a escuchar a ese eterno corazón que le dio vida a nuestro corazón, del cual hemos estado divorciados. Entonces esa sagrada certeza que cada persona lleva dentro precisamente debe ser descubierta por ella misma. Lo que podemos hacer entonces aquellos que nos consideramos en este momento aspirantes, ser parte de esa sangre apostolar, significa que es entregar el mensaje. Y eso es cumplir con la voluntad del Padre Eterno. Pero, ¿de qué valdría si ese mensaje no es aplicado, no es encarnado en nosotros? Porque mientras más se busque, entonces se entenderá la reencarnación de aquellos apóstoles. Vamos entonces de esta manera a puntualizar en la piedra de Ágata, cuando ella tiene como naturaleza la preexistencia de el hombre. Antes de que todo exista, entonces esas fuerzas de los 7 espíritus de Dios en Ágata tiene un principio que es la fuerza de Pérgamo, que está aquí en el plexo solar, ¿sí? En esta zona de nuestro tórax. Aquellos que se deben a esta fuerza espiritual que rige a las humanidades universales. Y aquellos hombres que en la tierra, sin conocimiento de esta fuerza de Pérgamo, la tienen, aunque la desconozcan, la tienen dentro de su cuerpo humano de una forma invisible, porque recuerda, es un andamiaje invisible, es un andamiaje oculto a simple vista, pero con los ojos del cielo, con los ojos del cielo, con los ojos de tu espíritu, la puedes empezar a conocer. Porque se trata entonces no de algo sobrenatural, se trata de algo energético y se trata de que todos poseemos un disco memoria y trabaja como un punto y una fusión energética donde la mente guarda todos los registros, todos, absolutamente todos, y los graba a través de los 5 sentidos. Es decir, que los 5 sentidos receptan la información y esto es grabado. Pero la función viene a ser precisamente regenerar la mente y los deseos que se encuentran justamente como una función en este lugar, en este punto del espíritu que te conforma. Y resucitar de una mente insensata a una mente sensata, entonces significa que vamos a adquirir como propiedad y como identidad la ley de la perfección, la ley de la fidelidad y la luz. Por eso es que Jacobo es un hombre muy fiel a esa certeza, a esa búsqueda. Cuando empieza a hallar verdades, entonces él no se aleja de esas verdades y tiene como esas leyes, la fidelidad y la luz. Y por supuesto, tiene la perfección como una ley a alcanzar, porque se ha dicho que no somos perfectos, pero es el tiempo de entender que venimos de una perfección y que caminamos hacia una perfección. El hecho de que no seamos perfectos no significa que no cumplamos con el mandato y ordenamiento de nuestro Señor anciano de días, cuando nos dijo, sed perfectos, como mi Padre es perfecto. Significa que no podemos conformarnos con decir que no somos perfectos y vivir entonces en el pozo profundo de la estupidez. Eso sería entonces un error precisamente del pensamiento, porque para programar el pensamiento necesitamos
hacer uso de este disco memoria que es Pérgamo. Y ahí es donde el pensamiento del espíritu de esta iglesia, que es la verdadera iglesia, nos dice: yo soy vida y desenfundo mi espada y traigo muerte para mantenerla. ¿Qué significa eso de que traigo muerte para mantenerla? Aquí lo dice. Lo dice precisamente en esa, diríamos que, gran fuerza de la ley que habla a través de Juan, el preparador del camino, con la luz del Cristo interior. ¿Qué significa que es y trae muerte para mantenerla, pero es vida? Ahí está la lógica del corazón. ¿Cómo tú puedes entender esto? Entendedme pues bien, dice, yo soy vida y desenfundo mi espada para desgajar hipócritas y vocingleros de sus pedestales. Eso significa entonces que trae muerte para la muerte. ¿Qué es la muerte? Es vivir en la mentira, es vivir en el celo, en el odio, es vivir en el resentimiento, en el rencor, en cosas que no le pertenecen a este disco. Cuán necesario es que entendamos que desenfundamos la espada para desgajar a todas esas voces que se han quedado grabadas en nuestro subconsciente como creencias y que hemos ubicado en un pedestal para simplemente vivir una vida llena de creencias sin sentido, pensando que estamos viviendo. Ahí es entonces donde cobra fuerza todo este poder de Pérgamo, y ahí es donde se graba el accionar de los lobosoles inferiores. Si tenemos entonces el tiempo necesario para hacer esto, hagámoslo, porque ahí es donde encontramos la virtud y la estética y el equilibrio para los tres cuerpos: cuerpo físico, cuerpo del espíritu y cuerpo del alma. Y por eso entonces la voluptuosidad es el camino de la perdición, es querer implementar cosas que no le pertenecen a nuestro cuerpo. Ahí está el desequilibrio, ahí está la contaminación de este disco, que se ha causado a este disco. Y este disco está luchando ahí, pero porque tú lo estás intentando activar. Pero cuando no hay ni siquiera un deseo de cambiar este disco, entonces sigue contaminado, acumulando la gula de los sentidos y las acciones del hombre. Entonces, el juez como tal de esa piedra jaspe apunta y registra todo lo que está ahí por medio de este disco. Porque si hay algo importante es que aquí mismo también entonces termina la creencia de los dioses que han faltado a la verdad y que persisten y logran aquellos que se alimentan de esa fuente de agua viva de los cielos que es este conocimiento. Entonces escucharán interiormente sus nombres, esos nombres que ya ahora se multiplican desde el mismo Jacobo. Por eso vamos precisamente a entender que mucha gente está rompiendo las creencias que han sido aceptadas, así como lo hicieron los apóstoles. Desafiaron precisamente el tradicional, diríamos que concepto, que ahora, como solo es, diríamos, escrito en piedra o como estatuto de hombre, se borra, se rompe, porque la ley misma está escrita en el corazón de los hombres. Se terminan los imperios y vamos accediendo a todos los conocimientos terrestres y conocimientos extraterrenos como este. Vamos entonces con este gran poder a gestionar nuestras emociones. Y eso es tan importante porque ahí es donde también se dan las enfermedades, en el estómago, en el hígado, se dan las enfermedades justamente en el saco de la hiel, en la hiel, donde se acumulan esas energías, donde se acumulan esas energías distorsionadas y se desvirtúa precisamente ya la energía que conforma tu espíritu.
o que conforma el espíritu colectivo incluso. Así está el mundo. Está implícito entonces también el páncreas y los estados emocionales que rodean al sistema estomacal. Está relacionado también por sus energías distorsionadas con los sentimientos de culpa y tensión. Pero entonces también está relacionado con la respiración, donde podemos nosotros tomar un aliento y empezar a sentir nuevos pensamientos para que se reprograme todo este sector de Pérgamo. Y podríamos seguir entonces profundizando todo esto, para que por fin entonces se erradique la suciedad espiritual que vive el mundo y dejar entonces de sentarse en el trono de la inmundicia, la lascivia, la pornografía, el crimen, el ultraje, la suciedad y oscuridad de todos quienes han dañado nuestras tierras y han dañado al hombre. Pero aquí hay muy importante ya esta aplicación de conocimientos, porque si vamos a buscar cada uno un método para perdonar, entonces nos vamos a inspirar en ese gran mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. A los apóstoles se les entregó entonces este mandamiento para disolver y promover como tal, disolver el mal y promover y propagar el verbo creador en acciones de perdón e iluminación, que es precisamente una de las características de estos hombres que han avanzado como Jacobos en este tiempo. Aquí es donde mejora la salud física cuando hacemos este trabajo. Aquí es donde la célula, como tal, que es la quinta célula de las capas celulares que tiene la célula, porque tiene 7 capas celulares, y eso también tú lo profundizarás en todos estos conocimientos, talleres, encuentros que se difunden ya en el planeta. Esta tendrá plena conciencia y tendrá una actividad inteligente. Tendrá abiertos sus archivos y programas creacionales. La célula tiene mucho que ver con Jacobo, la célula mental. Y esto propiamente le suministra la información al corazón y queda grabada en el cristal tanto de la célula y del corazón. Tenemos entonces estos procesos internos, cuando la célula entonces activa los pensamientos sanos y creacionales con los cuales vamos a sanar nuestro cuerpo, porque la mente debe utilizarse para crear y no para destruir. Esa es la ley de la mente sensata, que es una de las 7 leyes del ascenso continuado. Estos terceros, que son los de Ágata, son los cristales de varias creencias que encuentran por fin su camino. Y ese es el manifiesto precisamente de Rafael, el sanador del alma. Aquí se desmitifica también a las esencias de aquellos que han sido llamados ángeles o arcángeles, querubines, y todo ese misterio en base a esos temas. Por eso yo, como Daniel Mensajero, te agradezco a ti por escucharme y a la voz de los corazones por invitarme para poder compartir este maravilloso mensaje, que es en virtud de la salud del alma, en virtud de elevar el pensamiento como precisamente lo hace Jacobo en este tiempo. Los Jacobos, los de la piedra de Ágata, elevar el pensamiento a un pensamiento anterior perfecto, como te decía. Ese es nuestro propósito. No es ignorar el mal, no es ignorar cómo está operando las tinieblas en este mundo, al contrario. Es una sentencia con la luz. Cuando entonces se levanta este muro contra Satanás en un tiempo definitivo donde la maldad termina. Como el hombre lo hace en este tiempo con su pensamiento, un pensamiento en espiral, un hilo conductor del orden universal. Me he basado entonces en esos conocimientos eternos para poder entregarte este mensaje, para que puedas
incursionar en el mirar interior servir luz, que tiene la facultad de Jacob, aquel hombre que encuentra el camino de la luz dentro de ti, aquel hombre como tú que ha buscado y se impulsa a una nueva programación de pensamiento, el surgimiento de una nueva conciencia. Y son billones de servidluces, seres preexistentes de conocimiento, preexistencia. Antes de que estés en el vientre de la madre, ya tú eras pensado. Antes de nacer, ya existías. Ya eras con la luz del Padre, la Madre y el Hijo, con la luz del Verbo, con la luz de la gran conciencia creadora y con la luz de todo el poder que lo creó todo. Con este conocimiento de vida universal, podemos entonces cada uno interpretarlo en sus 7 niveles, como la lógica de la lógica nos permite hacerlos, en libertad, para que no haya debates y no haya confrontaciones, sino que se comparta entre todos y se complemente esta sabiduría. Para eso fue entregado. Así se genera un nuevo mundo y una nueva humanidad. Así se genera un tercer día entre todos nosotros para la nueva edad del universo. Porque si hay algo que está sucediendo en este momento, es que esas virtudes de aquellos hombres que hoy caminan como apóstoles de nuestro Señor Jesús, anciano de días, es preparar la segunda venida para que se genere un nuevo universo, una nueva vida, una nueva humanidad, nunca antes vista en toda la creación universal. Para quienes entienden, para quienes descubren el virus del error y las falacias, para quienes son parte de ese grupo y pequeña manada del nuevo hombre de la Reina del Sur, cifrada en Mateo 12:42 y en las profecías de nuestros pueblos originarios como los hombres de corazón dulce, y para aquel hombre que deja de estar atrasado. Para aquellos que buscan en su humildad, hay esperanza. Siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Que así sea. Gracias, Daniel. Te amamos mucho. Gracias por esa explicación tan hermosa de los hombres Ágata que caminan en este hermoso planeta. Un saludo bien especial a todos los televidentes que nos dejan ahí sus mensajitos. A la gente de Ecuador, por supuesto, que es allá la tierra donde está Danielito en estos momentos. Pero a la gente de Brasil y a la gente de Paraguay y a la gente de Uruguay. Venezuela hermosa, que los amamos y que en estos momentos están viviendo una situación de aprendizaje, pero que sabemos que esos hombres, 144,000 de los que habla la promesa, están ahí haciendo su trabajo, levantando esa tierra, levantando el corazón de los hombres que sienten este llamado. También a Perú, a Bolivia, a Estados Unidos, por supuesto, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Argentina, nuestros hermanos de la Samaritana, de esa hermosa tierra, y por supuesto también a todo el continente europeo, que los tenemos acá, presentes, siempre en la voz de los corazones. Se nos acaba el tiempo y nos queda la satisfacción de cada día, a través de este espacio, sentir nuestro corazón, sentir ese llamado. Esos hombres que reconocen que vinieron a este planeta con un propósito diferente. Yo sé que tú, ahí en la casa, sentadito frente a esta pantalla, te has preguntado quién eres. Y no se trata del nombre que hoy nos corresponde, en mi caso Juan David. No, ¿quién eres al interior? ¿Para qué viniste? ¿Cuál será el sentido de estar acá aprendiendo en esta encarnación? Que no tiene nada que ver con la materia, con los títulos. Esos hombres de las 12 piedras son los que dejan de creer en las doctrinas, en las filosofías, y se dedican a desarrollar su ser interior con servicio, con obras, con actos, como lo dice la canción.
Jesús es verbo y no sustantivo. Muchísimas gracias. Los esperamos dentro de 8 días en otro programa más de La Voz de los Corazones. Hasta la próxima. Antes de salir el sol, la fiel melodía de un ave me hablaba, alentando a mis 12 sentidos. Ella me decía: levántate y anda. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Mientras despertaba, la luz del pensamiento esa voz recordaba. Cuando me abrazaba con mi hermana, me alegré porque también ella la escuchaba. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Vence a la onda adormecedora, es tiempo de la conciencia despierta. Vengo cantándote desde el origen y te acompañaré hasta el final. Hombre, levántate y anda, que la humanidad despertó la esperanza. Abre las puertas de tu corazón, que el anciano de días llegó. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón y la mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de luz. Preséntale un cuerpo limpio, puro el corazón y la mente llena de luz. Preséntale un cuerpo